Ok, problema número 24 del 3.6, que dice x seno de y menos y coseno de x es igual a 1. Aquí hay tres términos a los cuales les tenemos que aplicar sus derivadas, que es x seno de y menos y coseno de x, que es igual a la derivada de 1. Entonces, nos queda como la derivada de x seno de y menos la derivada de y coseno de x. Esto es igual a la derivada de 1. Entonces, como primer término hay que despejar a esto que tenemos que aplicar una regla de productos, luego a esto que es una regla también de productos, y bueno, ya aquí lo sacamos rápido, la derivada de 1, esto es igual a 0. Entonces, aplicamos primera derivada de productos. Esto es, x es término u, seno de y es el término v. Entonces, derivada del término u, x, por seno de y, más x por la derivada del término v, que en este caso es seno de y, aplicamos derivadas. Derivada de x, 1 por seno de y, más x, derivada de seno de y. La derivada de seno, por coseno de y, por la derivada de y, que en este caso la derivada de y es derivada de y con respecto a la derivada de x. Y ya con esto solo sacamos el resultado, que es 1 por seno de y, más x coseno de y por derivada de y con respecto a la derivada de x, que nos queda como más x coseno de y, por la derivada de y con respecto a x. Con esto obtenemos el primer término y continuemos. Segundo término, la derivada de y coseno de x, que volvemos a aplicar una regla de productos. Y es término u, coseno de x es el término v. Entonces, derivada de y por coseno de x más y por la derivada del término v por la derivada del término v, que en este caso es coseno de x. Aplicamos derivadas. Derivada de x es igual a 1 por coseno. Una disculpa. Esto lo recortamos. Aplicamos derivada de y es la derivada de y con respecto a la derivada de x por coseno de x más y. Derivada de coseno es menos seno, aquí se aplica el menos seno de x por la derivada de x, que como en el caso anterior es 1, así que pues no lo escribimos. Y como resultado final de este primer término, su derivada queda como la derivada de y con respecto a la derivada de x por el coseno de x más, menos seno, menos y seno de x. Y ya con eso obtenemos la derivada del segundo término. Y ya podemos proceder a escribir los resultados de las derivadas. Entonces, como resultado de estos tres términos con sus respectivas derivadas, nos salió que el resultado de esta derivada del primer término de todo esto nos salió como seno de y más x coseno de y por la derivada de y con respecto a la derivada de x.
el resultado de esto lo tenemos que multiplicar por este signo negativo, que en este caso ya lo hice, que nos salió como coseno de x menos coseno de x por la derivada de y con respecto a la derivada de x más y seno de y. Y esto es igual a 0 porque es la derivada de 1. Ahora, como siguiente paso tenemos que pasar todos los términos que no se estén multiplicando con una derivada de y respecto a una derivada de x al otro lado del igual. Y como resultado de ya pasando los términos, sería como x coseno de y por la derivada de y con respecto a la derivada de x menos coseno de x por la derivada de y con respecto a la derivada de x. Esto es igual a seno de y, a menos seno de y menos y seno de y. Como siguiente paso, en este lado del igual, pues ya no nos importa, sino lo que nos vamos a centrar es de que en estos términos lo que podemos hacer es factorizarlos con respecto a la derivada de y sobre la derivada de x. Entonces nos quedaría como la derivada de y con respecto a la derivada de x, abrimos paréntesis, x coseno de y menos coseno de x. Ya con eso nos sale factorizando estos términos. Aquí nada más lo complementamos, menos seno de y menos y seno de x. Y ya como último paso, tenemos que dejar estos términos de la derivada de y sobre la derivada de x de un lado, y todo esto, que no tenga eso, tiene que pasarse del otro lado del igual. Entonces, como resultado, finalmente como el resultado de la derivada de x seno de y menos y coseno de x es igual a 1, nos quedaría como la derivada de y con respecto a la derivada de x, esto es igual a menos seno de y menos y seno de y, en este caso es y, perdón. Sí, en este caso es y. Entonces, la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a menos seno de y menos y seno de y. Todo esto sobre esto que es x coseno de y menos coseno de x. Y este es el resultado de esta derivada. Y ya con eso termina el problema 24 del 3.6. Siguiente derivada. Derivada número 19 del 3.7. Que dice seno a la menos 1 de 2x sobre coseno a la menos 1 de 2x. Aquí hay que tomar aspectos importantes, ya que la derivada de seno a la menos 1 de x es seno a la menos 1 de algún término, en este caso lo vamos a llamar término u, es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u. Entonces, y en el caso de coseno es casi la misma, solo de u, esto es igual, bueno, lo voy a escribir un poco más abajo, coseno a la menos 1 de u, esto igual a 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado, con la diferencia de que esto va negativo, ¿sí? Por la derivada de u. Entonces, conociendo esto, ya podemos aplicar esto como primer paso. Sin embargo, todo esto es una regla de cadena, una regla del cociente. Entonces, después de sacar sus derivadas
tanto de seno como de coseno, luego tenemos que aplicarles una regla de cadena para así obtener finalmente su derivada de esta función. Entonces, aplicamos derivadas. La de seno a la menos 1 de 2x, esto es igual a, esto es igual a 1 sobre raíz de 1 menos, en este caso 2 al cuadrado, 4x, por 2, que es el resultado de esta derivada, para que finalmente nos salga, esto es igual a 2 sobre la raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Y no, disculpa, esto es al cuadrado. Y la derivada de coseno a la menos 1 de 2x sale como, esto es igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos, lo mismo, 4x al cuadrado, por 2, esto es igual a menos 2 sobre la raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Y estas son sus respectivas derivadas de seno a la menos 1 de 2x y coseno a la menos 1 de 2x. Ahora, tenemos que aplicarle una regla de cociente a estos dos términos para que finalmente nos salga, en este caso ya se los voy a hacer con sus respectivas derivadas, que nos sale, esto es igual a la primera derivada, que es 2 sobre la raíz de 1 menos 4x al cuadrado, disculpa por esta línea tan larga, por coseno a la menos 1 de 2x menos seno a la menos 1 de 2x por menos 2 sobre la raíz de 1 menos 4x al cuadrado. Todo esto sobre coseno a la menos 1 de 2x al cuadrado. En este caso, ya se les puede aplicar sus signos negativos. Entonces, al ser esto una multiplicación, estos dos términos van conjuntos. Lo cual sería, todo esto sería sería multiplicado por un negativo. Negativo por negativo da positivo. Entonces, convertimos este seno positivo y este menos 2 también positivo. ¿Y por qué es importante que esto salga positivo y positivo? Ya que hay un término en común, que es el 2 sobre raíz de 1 menos 4x al cuadrado, que se repite aquí, y ya con eso los podemos factorizar. Entonces nos quedaría como el numerador es igual a 2 sobre raíz de 1 menos 4x al cuadrado por coseno a la menos 1 de 2x más, recordemos este más, seno a la menos 1 de 2x y con eso ya nos saldrá el resultado del numerador. Los escribimos dentro de la derivada completa, que es 2 sobre la raíz de 1 menos 4x al cuadrado, paréntesis, y en este caso los voy a escribir el paréntesis un poquito más arriba, coseno a la menos 1 de 2x más seno a la menos 1 de 2x, todo esto sobre coseno a la menos 1 de 2x al cuadrado. Entonces, el resultado de la derivada de seno a la menos 1 de 2x sobre coseno a la menos 1 de 2x es esta operación. Sin embargo,
aquí hay algo, algo no es correcto, y es que este 2 está sobre 1 a la menos 4 de x al cuadrado, a la raíz de 1 menos 4x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer para mandar esta raíz acá? Bueno, esto es una división. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? También convertirla en división y la ponemos sobre 1. En este caso, ley de sándwich, mandamos 2 por coseno a la menos 1 de 2x más seno a la menos 1 de 2x por 1, y luego 1 raíz de 1 menos 4x al cuadrado por coseno a la menos 1 de 2x al cuadrado. Entonces, como resultado de esta división, de esta ley de sándwich, nos quedaría, y también como el resultado correcto de la derivada de seno a la menos 1 de 2x sobre coseno a la menos 1 de 2x, nos saldría como resultado y es igual a 2 coseno a la menos 1 de 2x más seno a la menos 1 de 2x sobre la raíz de 1 menos 4x al cuadrado, y esto por coseno a la menos 1 de 2x al cuadrado. Y esto ya nos quedaría, podemos quitarle este puntito, el resultado de toda esta operación. Bueno, el resultado de esta derivada. Y ya, con eso termina el problema 19 del 3.7.